¿Ha notado usted esa sensación horrible de despertar ya sintiéndose derrotado? Esos días en que abre los ojos y su mente parece envuelta en una niebla espesa, como si hubiera perdido esa claridad mental que tenía años atrás. Y cuando mide su glucosa, ahí están otra vez esos números que lo preocupan, sin que entienda realmente por qué. Como médico, cada día veo llegar a mi consulta personas como usted, pacientes de 50, 60, 70 años, que me dicen exactamente lo mismo. Doctor, hago todo lo que me indican, tomo mis medicamentos, cuido lo que como, pero siento que mi mente ya no es la misma. Y mi azúcar simplemente no logro controlarlo como antes. Lo que voy a compartir con usted hoy cambiará para siempre la forma en que entiende esos primeros momentos del día. Porque existe una conexión directa, científicamente probada, entre lo que sucede en su cuerpo al despertar y el estado de su cerebro durante las siguientes 16 horas. Una conexión que determina si tendrá un día de claridad mental y glucosa estable o si pasará las horas luchando contra esa niebla mental y esos picos de azúcar que tanto lo frustran. En los próximos minutos, voy a mostrarle exactamente por qué sus mañanas se han convertido en el momento más crítico para su salud cerebral y metabólica. Le explicaré la ciencia detrás de esta conexión oculta que existe entre su despertar y el riesgo silencioso que corre su mente cuando tiene diabetes. Y más importante aún, le daré un protocolo específico que mis pacientes usan para transformar esos primeros 30 minutos del día en su arma más poderosa contra la diabetes y la pérdida de claridad mental. Soy el Dr. Jorge Mendoza, y bienvenidos a otro video, donde vamos a descubrir la conexión oculta entre sus primeros minutos del día y el riesgo silencioso que corre su cerebro cuando tiene diabetes. Si usted está en este camino para recuperar el control de su salud, deje su me gusta y suscríbase con total confianza, porque hoy descubrirá una conexión en su cuerpo que probablemente su médico nunca le ha explicado con este nivel de detalle. Y antes de empezar, me encantaría saber desde qué ciudad o país me está viendo. Deje su comentario aquí abajo, me gusta mucho leerlos y saber desde dónde nos conectamos para cuidar de nuestra salud. Permítame comenzar explicándole algo que probablemente nadie le ha dicho antes. Cuando usted despierta por las mañanas, no está simplemente saliendo del sueño. Su cuerpo está experimentando lo que yo llamo una tormenta hormonal silenciosa, que puede determinar cómo funcionará su metabolismo y su cerebro durante todo el día. Lo que acontece como corpo logo após acordar es mucho más complejo de lo que la mayoría de médicos explican a sus pacientes. En esos primeros 30 minutos, su organismo libera una cascada de hormonas que incluye cortisol, adrenalina, hormona del crecimiento y otras sustancias que actúan como un interruptor maestro para despertar su metabolismo. Pero aquí está el problema que enfrentan las personas con diabetes. Cuando su cuerpo tiene resistencia a la insulina, este despertar hormonal natural se convierte en algo completamente diferente. Como si fuera un coche con el acelerador atascado, su sistema hormonal se dispara sin control, elevando su glucosa incluso antes de que haya comido algo y dejando su cerebro luchando por obtener la energia estable que necesita para funcionar con claridad. Como o simples ato de sair da cama pode influenciar seus níveis de glicose y a saúde do cérebro, es una realidad que he visto una y otra vez en mi consulta. Pacientes que llegan diciéndome: «Doctor, no entiendo. Me levanto y ya mi glucosa está alta. No he comido nada, pero los números ya están mal». Y cuando les pregunto sobre su claridad mental, me dicen: «Es como si mi cerebro estuviera envuelto en algodón desde que abro los ojos». El Dr. Jason Fung, uno de los especialistas más reconocidos en resistencia a la insulina, nos explica algo fundamental que revolucionó mi forma de entender la diabetes. Quando seus níveis de glicose estão desregulados pela manhã, não está apenas afetando seu metabolismo, está literalmente alterando a capacidade do seu cérebro de funcionar correctamente. Su cerebro consume aproximadamente el 20% de toda la glucosa que circula por su cuerpo. Es como una computadora súper sofisticada
que necesita un suministro constante y estable de energía para procesar información, formar memorias y mantener su estado de ánimo equilibrado. Pero cuando tiene diabetes, esa glucosa no puede entrar eficientemente en las células cerebrales debido a la resistencia a la insulina. Imagine por un momento que su cerebro es como una casa y la glucosa es la electricidad que necesita para funcionar. En una persona sin diabetes, la electricidad fluye sin problemas a todas las habitaciones. Pero cuando hay resistencia a la insulina, es como si algunos cables estuvieran dañados. Hay electricidad disponible, pero no llega donde se necesita. Las luces parpadean, algunos aparatos no funcionan bien y toda la casa opera de manera deficiente. La resistência à insulina não afeta apenas a sua capacidade de processar açúcar. Atua como um interruptor defeituoso que impede que seu cérebro receba a energia que precisa para funcionar com clareza. Por isso, muitos de mis pacientes diabéticos experimentam problemas de memória, dificuldade para concentrar-se, cambios de humor y esa terrible sensación de niebla mental que empeora cuando su glucosa está descontrolada. Ahora déjeme explicarle por qué el inicio del día es tan crítico para las personas con diabetes y por qué entender esto puede cambiar completamente su experiencia de salud. Cada mañana, aproximadamente una hora antes de que usted despierte naturalmente, su cuerpo comienza a liberar cortisol. Esta hormona tiene una función muy importante: despertar gradualmente su metabolismo y preparar su cuerpo para las demandas del día. En una persona sin diabetes, este proceso es suave y controlado, como encender gradualmente las luces de una habitación. Pero o papel do cortisol e da insulina nos primeiros momentos da manhã se vuelve completamente diferente cuando hay resistencia a la insulina. El cortisol sigue cumpliendo su función de despertar el metabolismo, pero ahora encuentra un sistema que no responde correctamente. Es como si estuviera gritando instrucciones a un empleado que ya no puede escuchar bien. El resultado es que su hígado libera glucosa almacenada en respuesta al cortisol, pero su páncreas y sus células no pueden manejar eficientemente esa glucosa debido a la resistencia a la insulina. Su azúcar sube, su páncreas se esfuerza produciendo más insulina de la necesaria, y su cerebro queda atrapado en medio de esta tormenta metabólica, luchando por obtener la energía estable que necesita. Su reloj biológico interno, lo que llamamos ritmo circadiano, no solo controla cuándo tiene sueño o cuándo se despierta, como a regulação hormonal e do sono afecta directamente a glicose, e o cerebro es una de las conexiones más fascinantes e importantes que debemos entender para recuperar el control de su salud. Este reloj interno está dirigiendo una orquesta compleja de hormonas que incluye no solo el cortisol, sino también la melatonina, la hormona del crecimiento, la leptina, la grelina y, por supuesto, la insulina. Todas estas sustancias deben funcionar en perfecta sincronía para mantener su metabolismo equilibrado y su mente clara. Cuando su ciclo circadiano está alterado, como sucede frecuentemente en personas con diabetes, debido a la mala calidad del sueño, toda esta orquesta hormonal comienza a tocar desafinada. El cortisol se libera en momentos incorrectos, la melatonina no se produce en las cantidades adecuadas y la insulina pierde su ritmo natural de acción. Es como si fuera el director de una orquesta sinfónica, pero cada músico estuviera tocando una partitura diferente. El resultado es caótico, glucosa elevada en momentos inadecuados, sueño fragmentado y un cerebro que nunca recibe las señales hormonales correctas para funcionar óptimamente. En mi consulta, la queja que más escucho y que probablemente usted también ha sentido es esta: doctor, me despierto y ya me siento derrotado antes de empezar el día. O impacto de comenzar o día con glicose desregulada va mucho más allá de los números que ve en su glucómetro. Hay algo profundamente desmoralizante en despertar sabiendo que su cuerpo ya está luchando contra usted. Esa sensación de que no importa cuánto se esfuerce, cuánto cuide su alimentación o cuán religiosamente tome sus medicamentos, su cuerpo simplemente no responde como debería. No es solo frustración, es miedo.
miedo a las complicaciones que sabe que pueden venir, miedo a perder más de su independencia, miedo a que su mente siga deteriorándose. Y ese miedo se intensifica cada mañana cuando abre los ojos y siente esa niebla mental, esa falta de claridad que antes no tenía. Traz não só uma sensação de falha, pero algo mucho más profundo. La sensación de que está perdiendo el control sobre su propio cuerpo. Y cuando su cerebro no funciona con la claridad que espera, cuando olvida nombres, cuando le cuesta concentrarse en conversaciones simples, el miedo se vuelve pánico silencioso. Pero quiero que sepa algo importante. Esa terrible sensación matutina de otra vez los números están mal, otra vez mi mente está nublada, no es solo psicológica. Es su cuerpo diciéndole que algo específico está pasando, algo que podemos entender y algo que podemos cambiar. Su instinto está correcto en estar preocupado, pero también tiene razón en buscar respuestas. Déjeme explicarle exactamente qué pasa en su cerebro cuando despierta con la glucosa elevada o muy baja, porque entender este proceso cambiará para siempre la forma en que ve sus mañanas. Su cerebro es el órgano más exigente de su cuerpo en términos de energía. Aunque representa solo el 2% de su peso corporal, consume aproximadamente el 20% de toda la glucosa disponible. Es como tener un motor de alta performance que necesita combustible premium para funcionar correctamente. O que acontece com sua memória, humor e capacidade de tomar decisões quando você acorda com glicose alterada é dramático e específico. Quando sua glucosa está muito alta, es como si estuviera inundando el motor con demasiado combustible. Las células cerebrales se vuelven menos eficientes, los procesos de pensamiento se ralentizan y esa sensación de estar en las nubes se apodera de usted. Pero cuando su glucosa está muy baja, es aún peor. Es como si su cerebro estuviera funcionando con el tanque vacío. Las células cerebrales literalmente se quedan hambrientas de energía, lo que se traduce en confusión mental, dificultad para recordar palabras simples, irritabilidad inexplicable y esa sensación de ansiedad que parece venir de la nada. La conexión más devastadora que he observado en mis pacientes es esta. Cuando su glucosa está descontrolada por las mañanas, su cerebro interpreta esto como una señal de peligro. Activa lo que llamamos modo de supervivencia, donde las funciones cerebrales superiores como la planificación, la memoria a largo plazo y el control emocional se sacrifican para preservar las funciones básicas. Tuve una paciente, doña Carmen, de 64 años, que llegó a mi consulta diciéndome: «Doctor, siento que estoy perdiendo la cabeza. Olvido nombres de personas que conozco desde hace años. No puedo concentrarme para leer ni siquiera el periódico, y hay días en que me siento tan confundida que tengo miedo de salir sola de casa». Cuando revisamos sus registros de glucosa, descubrimos un patrón claro. Los días en que su glucosa matinal estaba por encima de 185 mil eran exactamente los días en que experimentaba esos episodios de confusión mental más severos. Su cerebro no estaba perdiendo la cabeza, estaba respondiendo a un suministro de energía completamente errático. El Dr. Matthew Walker, uno de los investigadores más respetados en el campo del sueño, nos dice algo que revolucionó mi forma de tratar la diabetes. A importância do sono para a recuperação cerebral está directamente relacionada con la relación con la glicose desregulada. Durante el sueño, su cerebro no está descansando. Está trabajando intensamente en un proceso que llamamos limpieza linfática. Es como si fuera un equipo de limpieza nocturno que entra a limpiar y organizar una oficina después de un día intenso de trabajo. Este sistema elimina toxinas, consolida memorias importantes y prepara su cerebro para funcionar óptimamente al día siguiente. Pero cuando tiene diabetes, especialmente cuando su glucosa está descontrolada, este proceso de limpieza nocturna se ve gravemente comprometido. La glucosa elevada interfiere con la producción de melatonina, fragmenta su sueño y reduce la eficiencia del sistema linfático. El resultado es que su cerebro amanece ya cansado, con basura metabólica acumulada y menos preparado para manejar los desafíos cognitivos del día.
Es como si fuera un trabajador que nunca puede descansar completamente, día tras día, hasta que finalmente su rendimiento se deteriora de manera significativa. Esa sensación de acordar ja derrotado, con niveles de glicose fuera de control, es algo que veo en el rostro de mis pacientes antes de que siquiera abran la boca. Es una expresión de cansancio profundo, no solo físico sino emocional, que habla de meses o años de luchar contra algo que parece imposible de controlar. Doctor, abro los ojos y ya sé que va a ser un día difícil, me dicen constantemente. Ni siquiera he salido de la cama y ya me siento agotado. Esta frustración no apenas perjudica a motivación, sino que crea un ciclo vicioso donde el estrés emocional de despertar mal empeora aún más el control glicémico. El cortisol del estrés se suma al cortisol natural del despertar, creando una tormenta hormonal que dispara la glucosa aún más alto. Y cuando ven esos números en el glucómetro, la frustración se convierte en desesperanza, la desesperanza en más estrés, y el ciclo continúa día tras día. Aquí tengo que desmitificar algo que escucho constantemente en mi consulta, y que probablemente usted también ha pensado. Doctor, yo no desayuno mucho, así que mi glucosa de la mañana no puede ser por la comida que como. Este es uno de los malentendidos más peligrosos sobre la diabetes, porque lleva a las personas a ignorar completamente el impacto que tiene o que você come no café da mañana en su control glicémico durante todo el día. La realidad es que realmente faz a diferença no controle glicémico ao longo do día, pero no de la manera que la mayoría piensa. No se trata solo de cuánto come, sino de qué come, cuándo lo come, y más importante aún, en qué estado hormonal se encuentra su cuerpo cuando recibe esos alimentos. Su cuerpo por las mañanas está en lo que podríamos llamar un estado hormonal inflamable debido al cortisol natural del despertar. Es como si fuera un motor que acaba de encenderse en frío y está funcionando de manera irregular. En este estado, hasta pequeñas cantidades de los alimentos incorrectos pueden crear reacciones glicémicas desproporcionadas. Don Roberto, un paciente de 59 años, llegó a mi consulta completamente frustrado porque seguía las indicaciones de su médico anterior al pie de la letra. Desayunaba solo una tostada integral con mermelada sin azúcar y un vaso de jugo de naranja natural. Cantidades pequeñas, pensaba él, y alimentos que había escuchado que eran saludables. Cuando monitoreamos su glucosa después de ese desayuno ligero, descubrimos que su azúcar se disparaba de 140 mg a 280 mg en menos de una hora. Su páncreas respondía produciendo una cantidad masiva de insulina, lo que hacía que su glucosa cayera dramáticamente 2 horas después, dejándolo con hambre voraz, confusión mental y ganas irresistibles de comer más carbohidratos. Déixeme explicar o que acontece quando você consume açúcar refinado ou carbohidratos simples nos primeiros momentos do dia, porque esta explicación podría salvar su salud cerebral y metabólica. Imagine que su metabolismo matutino es como encender una cerilla cerca de un tanque de gasolina. Su cuerpo ya está en un estado hormonal sensible debido al cortisol del despertar. Cuando consume azúcar refinado en este momento, es como arrojar combustible adicional a un fuego que ya está encendido. Como esos alimentos pueden desestabilizar su metabolismo, es un proceso que involucra lo que llamamos montaña rusa glicémica. Su azúcar sube rápidamente y de manera descontrolada. Su páncreas, que ya está trabajando duro debido al cortisol matutino, ahora tiene que liberar una cantidad excesiva de insulina para tratar de controlar esta avalancha de glucosa. Pero aquí está el problema. Cuando su páncreas libera demasiada insulina de golpe, su glucosa no solo baja, sino que cae dramáticamente. E deixar seu cérebro sem a energía estable que necesita para funcionar correctamente. Es como subir a una montaña rusa metabólica donde su cerebro nunca sabe qué nivel de energía va a recibir. Los síntomas de esta montaña rusa son inconfundibles. Después del pico inicial, se siente temporalmente con energía, pero 1 o 2 horas después experimenta fatiga intensa, confusión mental, irritabilidad, ansiedad
y un hambre voraz, especialmente por más carbohidratos y azúcares. Como o cortisol, um hormônio relacionado ao estresse, pode elevar a glicose sem que você perceba, es una de las conexiones más importantes que necesita entender para tomar control de sus mañanas. Cada mañana, aproximadamente entre las 4 y las 6 de la madrugada, su cuerpo comienza a liberar cortisol de manera natural. Esta liberación tiene un nombre específico. Se llama respuesta de cortisol al despertar y es completamente normal y necesaria en una persona sana. La función de este cortisol matutino es preparar su cuerpo para las demandas del día. Le dice a su hígado que libere glucosa almacenada para proporcionar energía. Estimula su sistema cardiovascular para que esté listo para la actividad y gradualmente eleva su temperatura corporal para ayudarlo a despertar naturalmente. En una persona sin diabetes, este proceso funciona como un reloj suizo. El cortisol libera glucosa, el páncreas responde con la cantidad exacta de insulina necesaria, las células absorben la glucosa eficientemente y todo el sistema se equilibra sin problemas. Pero cuando hay resistencia a la insulina, este proceso natural se convierte en un caos metabólico. El cortisol sigue liberando glucosa del hígado, pero ahora el páncreas y las células no pueden manejar esa glucosa eficientemente. Es como si el cortisol fuera un jefe gritando órdenes, pero los empleados ya no pueden escuchar las instrucciones correctamente. El resultado es que su glucosa se eleva significativamente, incluso antes de que haya comido algo, antes de que haya salido de la cama, antes de que haya hecho cualquier cosa que conscientemente pudiera afectar su azúcar. Y su cerebro, que esperaba recibir energía estable para comenzar el día, en lugar de eso recibe una señal de caos metabólico. Tuve un paciente, don Carlos, de 62 años, que llegó a mi consulta completamente desesperado. Me dijo algo que probablemente usted también ha sentido. Doctor, hago todo lo que me dicen, tomo mis medicamentos religiosamente, cuido cada bocado que como, pero mi glucosa sigue descontrolada y no duermo bien desde hace meses. Siento que estoy peleando una batalla que no puedo ganar. La historia de Carlos cambió mi forma de entender la conexión entre el sueño y la diabetes. Y quiero compartir con usted lo que descubrimos, porque podría ser exactamente lo que está pasando en su cuerpo. O que o estudo do Dr. Mark Hyman revela sobre cómo uma noite mal dormida afecta su insulina es algo que debería enseñarse en todas las escuelas de medicina, pero raramente se explica a los pacientes con la profundidad que merece. Una sola noche de sueño interrumpido puede reducir su sensibilidad a la insulina en hasta un 30%. Piense en esto por un momento. Una sola noche mal dormida puede hacer que su cuerpo necesite producir 30% más insulina para procesar la misma cantidad de glucosa que procesaría normalmente después de una noche de buen sueño. Su capacidad de procesar glicose se ve tan dramáticamente comprometida que puede tomar varios días de sueño reparador consecutivo para volver a la sensibilidad normal a la insulina. Pero aquí está el problema que enfrentan millones de personas con diabetes. Si su glucosa está alta, es extremadamente difícil dormir bien. La glucosa elevada interfiere con la producción natural de melatonina, la hormona que regula su ciclo de sueño. También causa lo que llamamos microdespertares durante la noche, fragmentando su sueño profundo sin que usted se dé cuenta conscientemente. Puede sentir que durmió toda la noche, pero en realidad su cerebro y su cuerpo nunca entraron en las fases más reparadoras del sueño. Carlos me describió perfectamente este fenómeno. Doctor, me acuesto cansado. Aparentemente duermo las 7 u 8 horas recomendadas, pero me despierto sintiéndome como si hubiera corrido un maratón durante la noche, y cuando me mido la glucosa en la mañana, está más alta que cuando me acosté. Como a insomnia y a hiperglicemia cría un ciclo vicioso, es algo que he visto destruir la calidad de vida de cientos de mis pacientes. Es un círculo vicioso tan perfectamente diseñado para perpetuarse que parece cruel. Cada noche mal dormida hace que su cuerpo sea menos capaz de controlar la glucosa al día siguiente. Y cada pico de glicose pela mañana genera más estrés, más cortisol, más ansiedad sobre su salud,
lo que hace que sea aún más difícil dormir bien la noche siguiente. Es como estar atrapado en una espiral descendente donde cada día empeora un poco más que el anterior. La frustración se vuelve desesperanza cuando mis pacientes se dan cuenta de que están haciendo todo bien según las recomendaciones tradicionales, pero los resultados siguen empeorando. ¿Para qué sirve cuidarme si nada funciona? Es una pregunta que escucho con demasiada frecuencia, pero lo que estos pacientes no saben y lo que probablemente su médico no le ha explicado es que están tratando solo la mitad del problema. Están enfocándose en la glucosa, pero ignorando el sueño, o están tratando de mejorar el sueño, pero sin entender cómo la glucosa lo está saboteando. Como a falta de control glicémico constante, leva a complicaciones mayores. No es algo que digo para asustarlo, sino para que entienda la urgencia real de romper este ciclo antes de que cause daños irreversibles. He visto pacientes desarrollar neuropatía diabética, problemas renales, deterioro cognitivo acelerado y enfermedades cardiovasculares precisamente porque este ciclo de glucosa alta y sueño deficiente nunca fue abordado de manera integral. La neuropatía comienza como un simple hormigueo en los pies durante la noche, pero es exactamente ese hormigueo el que empeora aún más la calidad del sueño. Los problemas renales comienzan como una ligera elevación en los análisis de sangre, pero la falta de sueño reparador acelera el deterioro de la función renal, y el impacto en el cerebro es quizás el más devastador de todos. La combinación de glucosa descontrolada y sueño fragmentado acelera el deterioro cognitivo de una manera que puede ser irreversible si no se interviene a tiempo. Pero aquí está la esperanza. He visto a pacientes como Carlos no solo romper este ciclo, sino revertir completamente su trayectoria de salud cuando finalmente entienden cómo trabajar con su fisiología en lugar de luchar contra ella. Ahora llegamos a la parte que más me emociona compartir con usted. Criando hábitos que estabilicen su glicose, luego ao acordar, puede transformar no solo sus números, sino su experiencia completa de vida. En mi consulta, he desarrollado lo que llamo el protocolo de despertar metabólico, un sistema específico que mis pacientes usan con resultados que a veces parecen milagrosos, pero que en realidad están basados en ciencia sólida y comprensión profunda de cómo funciona su cuerpo por las mañanas. Este protocolo se basa en una premisa simple pero poderosa. Si los primeros 30 minutos del día pueden determinar su experiencia metabólica y cerebral durante las siguientes 16 horas, entonces esos 30 minutos merecen la misma atención y cuidado que le daría a cualquier medicamento que fuera literalmente capaz de salvar su vida. O qué comer, o momento de tomar medicamentos, y o impacto da luz natural en esos primeros 30 minutos del día, no son detalles menores. Son intervenciones médicas precisas que pueden ser tan poderosas como cualquier medicamento, pero sin los efectos secundarios y con beneficios que se extienden mucho más allá del simple control de la glucosa. Doña María, una paciente de 67 años, llegó a mi consulta con una hemoglobina glicosilada de 9.2% y quejándose de que se sentía como si tuviera algodón en el cerebro desde el momento en que abría los ojos. 3 meses después de implementar este protocolo, no solo bajó su hemoglobina a 6.8%, sino que me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, siento que recuperé mi mente. Es como si hubiera estado viviendo en una neblina durante años y finalmente puedo ver con claridad otra vez. Déjeme ser muy específico sobre la importancia de evitar alimentos con alto índice glicémico en las primeras 2 horas del día, porque esta información podría ser la diferencia entre un día de claridad mental y glucosa estable versus un día de montaña rusa metabólica. El primer y más devastador error que veo constantemente es que las personas despiertan e inmediatamente consumen lo que yo llamo bombas glicémicas matutinas. Jugo de naranja, pan blanco, cereales azucarados, frutas muy dulces, o incluso esas barritas de granola que se comercializan como saludables. Su cuerpo por las mañanas está en un estado hormonal que podríamos comparar con un motor que acaba de encenderse en frío.
está funcionando de manera irregular. El cortisol está elevado, su sensibilidad a la insulina está en su punto más bajo del día, y su hígado ya ha liberado glucosa almacenada para despertarlo. En este estado, consumir carbohidratos de absorción rápida es como arrojar gasolina a un fuego que ya está encendido. Su glucosa se dispara, su páncreas entra en pánico y libera cantidades excesivas de insulina, y su cerebro queda atrapado en una montaña rusa metabólica que puede durar horas. Pero el error no termina ahí. O papel do ejercicio físico suave es crucial, pero debe ser el tipo correcto de ejercicio en el momento correcto. Muchas personas, con las mejores intenciones, se levantan e inmediatamente hacen ejercicio intenso pensando que eso les ayudará a quemar la glucosa elevada del despertar. La realidad es que el ejercicio intenso por las mañanas, cuando su cortisol ya está naturalmente elevado, puede disparar aún más su glucosa y crear más estrés en un sistema que ya está sobrecargado. Es como pedirle a un empleado que ya está agotado que trabaje el doble de rápido. Como a práctica de jejum intermitente puede ser benéfica para diabéticos, es algo que el Dr. Jason Fung ha documentado extensivamente y que he visto transformar la vida de cientos de mis pacientes cuando se aplica correctamente y bajo supervisión médica adecuada. Ayudando a regular los niveles de glucosa antes de comer, permite que su cuerpo resetee su sensibilidad a la insulina y rompa ese ciclo vicioso del que hablamos antes. Pero déjeme ser muy claro. Esto no significa simplemente saltarse el desayuno sin un plan específico. El ayuno intermitente matutino, cuando se hace correctamente, permite que su cuerpo agote las reservas de glucosa que el cortisol liberó durante el despertar, sin añadir más glucosa externa del sistema. Es como permitir que un río turbulento se calme antes de añadir más agua. Durante este periodo de ayuno controlado, su páncreas puede descansar de la producción constante de insulina. Sus células pueden comenzar a recuperar sensibilidad a la insulina, y su cerebro puede comenzar a utilizar de manera más eficiente la glucosa que ya está disponible. Don Alejandro, un paciente de 71 años, llegó a mi consulta con glucosas matutinas que constantemente superaban los 200 mg/dL, a pesar de estar tomando 3 medicamentos diferentes para la diabetes. Le enseñé un protocolo de ayuno intermitente específico de 16 horas. Cenaba a las 7 p.m. y no comía hasta las 11 a.m. del día siguiente, combinado con las otras estrategias que le voy a enseñar. En 6 semanas, sus glucosas matutinas promediaban 130 mg/dL. Y por primera vez en años me dijo: «Doctor, despierto sintiéndome como una persona normal otra vez. Mi mente está clara desde el momento en que abro los ojos. Como iniciar o día com equilíbrio, evitando picos glicêmicos e cuidando do seu cérebro ao mesmo tempo, se reduz a 5 estratégias específicas que han demostrado ser efectivas en mi consulta durante años. La primera estrategia es lo que llamo hidratación metabólica inteligente. En el momento en que despierta, antes de salir de la cama, beba un vaso de agua tibia con una pizca de sal marina de alta calidad. Esto reactiva su metabolismo de manera suave, ayuda a su cuerpo a procesar la glucosa liberada por el cortisol y le proporciona los electrolitos que perdió durante la noche. La segunda estrategia involucra exposición a luz natural en los primeros 15 minutos del día. Esta no es una recomendación vaga de tomar sol. Es una intervención específica que ayuda a regular su ritmo circadiano, optimiza la producción de cortisol para que funcione a su favor en lugar de en su contra, y mejora su sensibilidad a la insulina durante todo el día. La tercera estrategia es movimiento suave y específico antes de cualquier alimento. Una caminata lenta de 10-15 minutos, ejercicios de respiración profunda o estiramientos suaves que activen su circulación sin elevar excesivamente su cortisol. Este movimiento ayuda a que su cuerpo utilice la glucosa liberada por el cortisol matutino de manera natural y controlada. La cuarta estrategia involucra timing correcto de medicamentos en relación con estos hábitos. Muchas personas toman sus medicamentos para la diabetes en momentos subóptimos que trabajan contra en lugar de con sus ritmos hormonales naturales.
Y la quinta estrategia, quizás la más importante, es la selección específica de alimentos para el primer alimento del día, cuando decide romper el ayuno. No se trata solo de qué come, sino de cuándo come y en qué orden consume los diferentes macronutrientes. A chave para reverter o proceso de resistencia a insulina e melhorar a saúde cerebral va mucho más allá de simplemente controlar números en un papel. Estamos hablando de devolver a su cerebro la capacidad de funcionar con la claridad y la energía que tenía años atrás, y de restaurar la confianza en que su cuerpo puede trabajar a su favor en lugar de en su contra. Lo que más me fascina de la medicina funcional es descubrir que, como sua fisiología, pode se beneficiar de ajustes simples, más profundos, na alimentação e no estilo de vida de maneras que parecen casi milagrosas, pero que en realidad están basadas en principios científicos sólidos. Su cuerpo mantiene una capacidad extraordinaria de regeneración celular, incluso después de años de diabetes descontrolada. Sus células cerebrales pueden formar nuevas conexiones, su páncreas puede recuperar función, sus células musculares pueden volver a ser sensibles a la insulina, y su sistema circadiano puede restablecerse para trabajar en perfecta sincronía. Pero esta regeneración no sucede por accidente. Requiere crear las condiciones específicas que permitan que estos procesos naturales de curación funcionen óptimamente. Es como tener un jardín que ha estado descuidado durante años. La tierra sigue siendo fértil, las semillas siguen siendo viables, pero necesita las condiciones correctas de agua, luz y nutrientes para volver a florecer. Exemplos de pessoas que conseguiram regular sua glicose e melhorar a saúde mental através de mudanças práticas e naturais no estilo de vida incluem histórias que cambiaram minha perspectiva sobre o que é possível quando trabalhamos com a fisiologia do corpo em lugar de lutar contra ella. Doña Isabel, de 73 años, llegó a mi consulta usando un andador y con una expresión de derrota que nunca olvidaré. Me dijo: «Doctor, siento que mi cuerpo me traicionó. Tengo diabetes desde hace 15 años. Tomo 6 medicamentos diferentes y cada año me siento peor. Ya no puedo caminar sin ayuda, no duermo más de 2 horas seguidas y hay días en que no reconozco a mis propios nietos cuando vienen a visitarme». Sus análisis mostraban una hemoglobina glicosilada de 10.8%, función renal comprometida y signos tempranos de neuropatía diabética. Pero más allá de los números, lo que más me preocupaba era su desesperanza. Había perdido la fe en que su cuerpo pudiera mejorar. 6 meses después de implementar el protocolo integral que incluye todo lo que le estoy enseñando hoy, Isabel caminó a mi consulta sin andador, con una sonrisa radiante, y me dijo: «Doctor, mis nietos me dijeron que volví a ser la abuela que recordaban. Duermo toda la noche, mi mente está clara, y ayer caminé 2 kilómetros en el parque sin cansarme». Sus nuevos análisis mostraban una hemoglobina de 6.9%, función renal estable, y signos de reversión en la neuropatía. Pero más importante que los números era la transformación en su calidad de vida y en su esperanza. Roberto, de 58 años, había luchado durante una década con insomnio severo y glucosas matutinas que oscilaban entre 200-300 mg/dl. «Doctor, he probado todo: somníferos, melatonina, cambio de colchón, rutinas de relajación, diferentes medicamentos para la diabetes. Nada funciona. Estoy desesperado», me dijo en nuestra primera consulta. Después de entender la conexión entre su sueño fragmentado y su glucosa descontrolada, y después de implementar el protocolo específico que rompe este ciclo vicioso, Roberto comenzó a dormir 7 horas seguidas por primera vez en años. Sus glucosas matutinas se estabilizaron en rangos normales y me dijo algo que resume perfectamente el poder de este enfoque: «Doctor, siento que recuperé mi vida. Cuando duermo bien, todo lo demás funciona mejor». A importância de acreditar na capacidade do corpo de se regenerar, mesmo com diagnósticos negativos, é algo que veo transformar vidas em mi consulta diariamente. Não é pensamento positivo vacío,
Es comprensión científica profunda de que su cuerpo fue diseñado para sanar cuando recibe las condiciones correctas. La diabetes tipo 2, en la mayoría de los casos, no es una sentencia de por vida que empeora inevitablemente. Es una condición que refleja un desequilibrio en sistemas corporales que pueden ser reequilibrados cuando entendemos cómo funcionan y qué necesitan para operar óptimamente. Su cerebro mantiene plasticidad neuronal durante toda su vida, lo que significa que puede formar nuevas conexiones y recuperar funciones que pensaba que había perdido para siempre. Su páncreas mantiene células beta que pueden recuperar función cuando se reduce la inflamación y se mejora la sensibilidad a la insulina. Sus células musculares pueden volver a absorber glucosa eficientemente cuando reciben los estímulos correctos. Pero para que esta regeneración suceda, necesita entender que usted no es un espectador pasivo de su salud. Es el director activo de un proceso de curación que puede ser extraordinariamente poderoso cuando se basa en conocimiento científico sólido y aplicación consistente. O que você pode fazer imediatamente para tomar o controle do seu metabolismo logo ao acordar es más simple de lo que probablemente imagina, pero requiere comprensión profunda de por qué cada paso es importante y compromiso con la consistencia que produce resultados reales. Todo lo que hemos hablado hoy se reduce a una realidad fundamental. Sus mañanas no son solo el comienzo de su día, son la oportunidad diaria de elegir entre perpetuar el ciclo de glucosa descontrolada y claridad mental deteriorada, o iniciar un proceso de regeneración que puede transformar su experiencia de vida. La diferencia entre una mañana que lo lleva hacia la confusión mental y glucosas elevadas versus una mañana que lo lleva hacia la claridad y el control metabólico no está en factores externos que no puede controlar. Está en decisiones específicas y basadas en ciencia que puede implementar mañana mismo. Como a estabilidade glicêmica no início do dia pode não apenas melhorar sua saúde metabólica, mas também a sua saúde mental e emocional, é algo que é visto transformar no solo números em análises de sangue, sino relações familiares, confiança personal e la capacidad de disfrutar actividades que habían perdido significado. Cuando sus mañanas se caracterizan por claridad mental, en lugar de confusión, energía estable en lugar de fatiga y glucosas controladas en lugar de números erráticos, no estamos hablando solo de mejores resultados médicos. Estamos hablando de recuperar la sensación de que su cuerpo trabaja a su favor, de que tiene control sobre su destino de salud y de que cada día puede ser una oportunidad para sentirse mejor en lugar de peor. Como dice el Dr. Mark Hyman, o corpo tem um incrível poder de recuperação, basta proporcionar a ele as condições certas. Esta frase resume perfectamente todo lo que hemos explorado hoy. Su cuerpo no es su enemigo. Su diabetes no es una sentencia de deterioro inevitable. Su edad no es una barrera para la mejora. Son simplemente indicadores de que su cuerpo necesita condiciones diferentes para expresar su potencial de curación. Como pequenas mudanças na sua rotina podem resultar em grandes vitórias na saúde do seu cérebro e na qualidade de vida, es la promesa que quiero dejarle hoy, pero con una aclaración importante. Estas no son pequeños cambios en términos de impacto. Son intervenciones precisas que trabajan con sistemas biológicos fundamentales. No necesita revolucionar completamente su vida de la noche a la mañana. No necesita cambios dramáticos que sean imposibles de mantener. Necesita implementar estrategias específicas y basadas en ciencia que trabajen con su fisiología, no contra ella, y que puedan convertirse en hábitos naturales que mantenga por el resto de su vida. El protocolo que voy a compartir ahora es el resultado de años de trabajo con pacientes reales, investigación científica sólida y refinamiento constante basado en resultados medibles. No es teórico, es práctico, es específico y funciona cuando se aplica consistentemente. En el momento exacto en que abre los ojos, antes de salir de la cama, antes de revisar su teléfono, antes de permitir que su mente comience a preocuparse por el día, haga esto. Beba un vaso completo de agua tibia
que haya preparado la noche anterior junto a su cama. Añada a esa agua una pizca pequeña de sal marina de alta calidad. Esta hidratación metabólica inmediata hace 3 cosas específicas. Reactiva su metabolismo de manera suave después del ayuno nocturno, proporciona los electrolitos que su cuerpo perdió durante la noche y ayuda a su sistema a procesar de manera más eficiente la glucosa que el cortisol acaba de liberar. Mientras bebe esa agua, practique respiración profunda por 2 minutos. Inhale por 4 segundos, mantenga por 4 segundos, exhale por 6 segundos. Esta respiración específica activa su sistema nervioso parasimpático que contrarresta el estrés del cortisol matutino y mejora su sensibilidad a la insulina. Minutos 5 a 15. Exposición a luz y movimiento suave. Inmediatamente después de la hidratación y respiración, expóngase a luz natural. Si es posible, salga al exterior. Si no es posible, párese frente a una ventana grande que reciba luz directa del sol. Esta exposición debe durar mínimo 10 minutos. Esta luz natural en los primeros minutos del día hace algo extraordinario. Sincroniza su ritmo circadiano para optimizar la producción de hormonas durante las próximas 24 horas, mejora su sensibilidad a la insulina durante todo el día y mejora la calidad de su sueño nocturno. Durante esta exposición a la luz, camine suavemente. No ejercicio intenso, movimiento suave que active su circulación sin elevar excesivamente su cortisol. Si no puede caminar al exterior, haga movimientos suaves de brazos y piernas frente a la ventana. Minutos 15 a 25. Preparación alimentaria consciente. Si va a desayunar dentro de las próximas horas, prepare mentalmente y físicamente lo que va a comer. Esta preparación no es sobre cocinar complicado, es sobre selección inteligente y timing correcto. Su primer alimento del día debe incluir proteína de alta calidad, grasas saludables y fibra. Evite completamente carbohidratos refinados, frutas muy dulces, jugos y cualquier cosa que pueda disparar su glucosa cuando su sensibilidad a la insulina está en su punto más bajo del día. Ejemplos específicos: huevos con aguacate y vegetales verdes, yogur griego natural con nueces y semillas o una pequeña porción de pescado con ensalada. Si prefiere mantener el ayuno intermitente, prepare mentalmente qué comerá cuando rompa el ayuno más tarde. Minutos 25 a 30. Medicación y establecimiento de intenciones. Tome sus medicamentos para la diabetes según la prescripción médica, pero ahora en el contexto de este protocolo matutino que optimiza su función. Los medicamentos trabajarán de manera más eficiente cuando su cuerpo está en un estado metabólico más equilibrado. Dedique los últimos 5 minutos a planificar mentalmente su día con calma. Evite inmediatamente revisar noticias estresantes, redes sociales o emails que puedan elevar su cortisol cuando ya está naturalmente elevado. Su mente está en un estado óptimo para establecer intenciones positivas para el día. Este protocolo no es una esperanza vaga, es una intervención médica específica basada en comprensión profunda de cómo funcionan sus sistemas hormonales, metabólicos y neurológicos en las primeras horas del día. Cuando implemente este protocolo consistentemente durante 30 días, puede esperar mejoras medibles en sus glucosas matutinas, en su claridad mental durante el día, en la calidad de su sueño nocturno y en su sensación general de control sobre su salud. Pero más importante que los números es la recuperación de algo que tal vez pensó que había perdido para siempre. La confianza en que su cuerpo puede trabajar a su favor, la esperanza de que cada día puede ser mejor que el anterior y la experiencia de despertar sintiéndose como la persona vital que sigue siendo, independientemente de su edad o su diagnóstico. Si este video le ha ayudado a entender la conexión crucial entre sus primeros momentos del día y su salud cerebral y metabólica, déjeme un comentario contándome cuál de estos puntos más le impactó. Su experiencia puede ayudar a otros que están pasando por la misma lucha. Y si conoce a alguien que esté luchando con diabetes, problemas de sueño o esa terrible sensación de confusión mental que empeora cada año, comparta este video.
podría ser exactamente la información que necesita para comenzar su propio proceso de transformación. Suscríbase y active la campanita, porque tengo más protocolos específicos que compartir sobre cómo optimizar cada parte de su día para recuperar el control total de su salud. En el próximo video hablaremos sobre los alimentos específicos que están saboteando su sueño sin que lo sepa y cómo una simple modificación en su cena puede transformar sus noches y sus mañanas. Recuerde, usted no está destinado a vivir con confusión mental, glucosas descontroladas y noches sin descanso. Su cuerpo mantiene una capacidad extraordinaria de curación. Solo necesita las herramientas correctas y la información precisa para activar esa curación. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos este camino hacia la recuperación de su salud integral.